Hoy vamos a hablar de los pozos. Entonces, es importante hacer la introducción del mensaje en este momento para poder entender la ofrenda. Entonces, yo quiero empezar por definir un pozo. ¿Qué es un pozo en la antigüedad? No hoy, en la antigüedad. Un pozo era un hueco, podemos decir así, un orificio hecho por el hombre con herramientas elementales. No había ¿cómo se llama? Una retroexcavadora, no existía nada de eso, sino que tenían que hacerlo con herramientas, tal vez con un asadón, con una pala, pero rudimentaria de esa época. Me imagino yo que esas palas eran mucho más pesadas que las de ahora. Entonces, esta gente tenía la primera dificultad, que era saber dónde cavar. No es lo mismo cavar donde ya hicimos estudios y sabemos que subterráneamente hay una fuente de agua. ¿Sabes? En los lugares secos como el Medio Oriente, donde no hay lluvias constantes y donde no hay ríos cercanos, necesitaban cavar. Por eso es tan común los pozos, inclusive que hoy, siglo XXI, esos mismos pozos que hace miles de años fueron cavados por Abraham, por Isaac, por Jacob y por todos los hombres que conocimos en la antigüedad, todavía existen. ¿Sí? En el tiempo de Jesús, el pozo de Jacob estaba ahí, latente, funcionando perfectamente. Entonces, habían pasado en el tiempo de Jesús ya casi 3.000 años, casi 2.000 años, y esos 2.000 años no impidieron que el pozo siguiera funcionando. ¿Por qué? Porque tenían una característica, y ahorita vamos a ver las características del pozo. Pero primero, pregúntese, ¿dónde cavar? Usted ve una parte seca y usted no tiene idea dónde cavar. Ahora, ¿de qué medidas se hacen los pozos para encontrar agua? Son huecos subterráneos de 4 metros de diámetro. Vamos a poder más o menos saber cuánto es 4 metros de diámetro para hacernos la idea lo que había que cavar. Cada paso mío vamos a hacerlo como si fuera 1 metro. 1 y 2, ¿correcto? Entonces, para acá también sería 1 y 2, porque son 2 de circunferencia y 4 de diámetro. Voy a dar ahora la vuelta en círculo de esa cavidad. Este más o menos sería 4 metros de circunferencia. Estamos, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho en la playa huequitos? 4 metros. Y tenían como mínimo 10 metros de profundidad. Entonces, empezaban a cavar sin estar seguros que abajo había agua. ¿Cuántos huecos había que hacer? Pero había alguien que era, cuando leemos la Biblia, decimos, oye, pero este abrió más pozos que todos. Y atinaba a abrir el pozo y encontrar agua. ¿Qué tenía este hombre de especial? ¿Qué tenía esta persona llamada Abraham, que abría el hueco y preciso encontraba agua? ¿Qué había en él que la suerte, diría algunos, lo acompañaba? Pero no era suerte, era la relación que él tenía con Dios. En la antigüedad, el pozo de agua era vida. Diga conmigo, vida. Ese era el sinónimo de la palabra pozo, vida. ¿Por qué? Porque el que hallaba un pozo tenía vida. Porque en la antigüedad, sin un acueducto, sin agua cerca, sin un río cerca, en las zonas de Canaán donde vivía Abraham, necesitaban un pozo, y hallar un pozo era vida, porque el agua es parte esencial de la vida. No puede haber ganadería si no hay agua. No puede haber agricultura si no hay agua. El hombre no puede vivir si no hay agua. Usted puede dejar de comer muchos días y no se va a morir siempre y cuando tome agua. Siempre y cuando usted tenga agua, lo serviría para que usted pasara, así sean 40, 50 días sin comer, porque el agua lo va a mantener. Entonces, sabiendo que el pozo es vida, diga conmigo, Abraham hallaba vida. Por eso es que Abraham se volvió una persona influyente. Por eso es que Abraham se volvió una persona rica. ¿Por qué? Porque tenía la unción para encontrar
vida. Diga conmigo, para encontrar vida. Otros tal vez abrían 20 pozos y no encontraban nada. Y abrir 20 pozos es utilizar un gran personal y muchísimo tiempo. Los pozos, como le dije, más pequeños tenían 10 metros de profundidad. Habían unos con 20 y hasta 30 metros de profundidad para poder encontrar ese manantial que fluye debajo de la tierra. Debajo de la tierra en ciertos sectores hay agua, agua que es constante, agua que no es que hubo un depósito de agua por la lluvia y no, agua que fluye desde adentro, del interior, no de la que fluye del agua de lluvia porque era escasa. Cuando usted abre en este terreno donde está la iglesia, un hueco, recuerdo cuando hicimos las columnas de atrás, duramos como 5 días con el hueco donde se iba a hacer las columnas lleno de agua, porque esto era un Hawái antes. Pero eso no es agua subterránea, eso es simplemente agua residual que está ahí. Pero al cabo de los 5 días ya no había agua. En cambio, los pozos era encontrar fuentes de agua, nacimientos de agua debajo de la tierra, que han pasado más de 3.000 años desde el pozo de Jacob y todavía hoy tiene agua. Entonces, era encontrar vida. Diga conmigo, encontrar vida. Y entonces Abraham tenía una peculiaridad, una particularidad. ¿Qué era lo que hacía que Abraham pudiera encontrar rápidamente el lugar y decir, aquí hay agua, si no tenía aparatos electrónicos que dijera, aquí hay agua? Hoy, pleno siglo XXI, hay aparatos que se usan mucho en el África, porque en el África se sigue usando pozos por no haber acueductos, por no haber ríos cercanos, por todo lo que es el territorio del Sahara. Y hay gente que les manda a ellos donados aparatos que le dicen enseguida va pasando por aquí y empieza a pitar, ya saben que ahí hay agua y hay que cavar. Y empiezan a cavar ahí. Pero Abraham no tenía esos aparatos. Entonces, ¿sabes qué tenía? Una relación con el Dios de la vida. Una relación con el Dios todopoderoso. Entonces, vamos a encontrar que Abraham, cada vez que encontraba un pozo, levantaba un altar al lado del pozo. ¿Qué levantaba? Un altar. ¿Y qué se hace en un altar en el Antiguo Testamento? En el altar se hacían 2 cosas. Era el lugar de sacrificio y el lugar de oración. Diga conmigo, lugar de sacrificio y lugar de oración. Cuando usted encuentra su trabajo, cuando usted encuentra a su esposa, cuando usted tiene sus hijos, más bien no lo encuentra, tiene sus hijos, cuando usted tiene su bendición, ¿sabe? Usted debería levantar un altar como Abraham. ¿Qué es eso? Es una continua vida de oración. Mira, él se pasaba a vivir al sector donde había encontrado agua. Y ahí levantaba el altar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había una iglesia, ¿sí? No se manejaba iglesia. Se manejaba en una relación directa con Dios. Entonces él levantaba su altar, allí iba a orar y iba a sacrificar. ¿Qué es sacrificio? La ofrenda es un sacrificio. ¿Por qué? Porque todos nosotros cuando le damos a Dios, sacrificamos parte de lo que necesitamos. Ojo la expresión que estoy utilizando. No es de lo que me sobra, porque eso no es sacrificio. Es de lo que necesitamos. Porque la ofrenda tiene esa connotación bíblica que nos va a costar, nos va a doler. Vamos a pelear con Dios en el momento en nuestra mente. Decir, bueno, tengo que darlo, tengo que sembrar, tengo que pagar el diezmo. Y usted siempre está peleando con eso, esa idea en su cabeza. ¿Por qué? Porque está sacrificando algo. Diga conmigo, sacrificando algo. Por esa razón, Abraham encontraba fácilmente pozos. Yo quiero que usted entienda que la vida no es solamente buscar cómo salir adelante, sino que sabiendo cómo hacerlo, teniendo al lado un lugar de oración. Diga conmigo, un lugar de oración. La pregunta aquí surge del mensaje del jueves, y si no lo escuchaste, te invito a escucharlo en las redes sociales. Necesitamos orar.
La pregunta que Dios nos hacía el jueves a través del mensaje es, ¿tenemos un lugar de oración? Porque muchas veces no oramos porque no tenemos el lugar adecuado de oración. ¿Cómo así adecuado, pastor? Voy a orar en el baño. Y cuando vas a empezar a orar, vas a salir rápido, estoy que me orino. Otro dice, me voy a ir al cuarto. Y a los 10 minutos aparece alguien en el cuarto. Me voy a ir para la cocina. Y a los 5 minutos alguien, estás abajo en la cocina, ¡hey, súbeme la gaseosa! No tenemos ese altar, no tenemos ese lugar donde podemos pasar un tiempo con Dios, donde podemos abrir nuestra Biblia, donde podemos orar, donde podemos hablar con el Señor. Y eso es lo que precisamente hacía Abraham al lado de donde había encontrado el pozo. Diga conmigo, altar. Entonces, mientras no tengamos un altar, es decir, un lugar para tener una relación con Dios, no podemos pretender que la bendición de Dios esté siempre con nosotros. ¿Aló? ¿Alguien está entendiendo? Bueno, además en el altar, además de oración, ¿qué se hacía? Ya dije, el sacrificio. Vamos hoy a hacer nuestro sacrificio. Dar diezmos y ofrenda. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro pozo es vida. Y si tenemos a Dios, tenemos vida. Quiero titular el mensaje, golpea hasta que se abra el pozo. Diga conmigo, golpea hasta que se abra el pozo. Vámonos a transportar en nuestra mente a ese tiempo. Imagínate rudimentariamente algunas palas, algunas para picar, algunas carretillas de ese entonces y un grupo de personas trabajando sin saber si el cavar en ese lugar iba a tener fruto, si iban a encontrar agua. Imagínate la intensidad, primero que todo, de la calor, 45 grados al sol, por el que es el Oriente Medio, el Medio Oriente. Imagínate 45 grados al sol, usted trabajando sin saber si va a haber paga, sin saber si va a recibir, a encontrar la recompensa. Pero ahí estaban, diga conmigo, golpeando primero para ablandar la tierra. Alguien diga, golpeando. Después de golpear, sacaban la tierra. Cuando hacían ese hueco y llegaban a la profundidad y encontraban agua, cuando llegaban a los 10 metros, tomaban la decisión de seguir o buscar otro hueco. Muchos seguían 15, 20 metros. Dice que hay pozos hasta de 30 metros de la antigüedad. Entonces, cuando encontraban la fuente de agua, agua cristalina, agua que estaba fluyendo de la tierra, que pasaba por el interior de la tierra, inmediatamente había que hacer algo con las paredes del pozo. Había que sostener el barro. Y para eso, pues, utilizaban algún tipo de mezcla, algún tipo de ladrillo de la antigüedad. Tan de buena calidad que hoy por hoy podemos gozar de la mayoría de pozos que se abran en la Biblia. Usted puede ir a Israel y encontrarlos todavía en funcionamiento. O al menos, como ya hay acueductos, no con funcionamientos, sino al menos de recuerdo, donde usted puede ver que está intacto. Entonces encontramos que había que hacer todo un trabajo de albañil. Había que hacer un trabajo para que no se viniera la tierra, para que permaneciera. Había que tirar un balde y hacer una polea donde tuviera más de 10 metros, depende de la profundidad, la cuerda, ¿sí? El material, no sé si era una cadena, no sé qué era, pero para que pudieran subir el agua. Entonces veamos esa escena, tengámosla presente en nuestra cabeza y dígale al que está a tu lado, no era fácil. Sobre todo que se podría volver hasta frustrante. ¿Usted sabe qué es cavar 10 veces, 10 pozos diferentes y no encontrar agua en ninguno?
donde usted tiene una familia, donde usted tiene ganado, donde usted tiene cultivo, donde usted tiene que cocinar, donde usted tiene que bañarse y no hay agua? Porque no llueve, porque necesita encontrar agua y no hay ríos. Entonces vámonos a Génesis capítulo 21. En aquel tiempo Abimelech, Abimelech es el rey de los filisteos. Dice que estaba acompañado de Ficol. Los filisteos, usted enseguida lo relaciona ya a los palestinos, ¿sí? A la franja de Gaza, al conflicto. Bueno, vámonos a la Biblia. Génesis capítulo 21 aparece el rey Abimelech, que estaba acompañado de Ficol, que era el comandante del ejército. Viene y le dice a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Diga conmigo: Dios está contigo en todo lo que haces. No le dijo Dios te bendiga, no le dijo Dios te va a bendecir, la paz de Dios esté contigo. Le dijo Dios está contigo en todo lo que haces. Pero se lo dice a alguien que no conoce a Dios. Se lo dice a alguien que tiene otros dioses. ¿Cómo este alguien que tiene otros dioses, cómo este alguien que no conoce al Dios de Abraham, ve a Abraham y dice: Dios está contigo? Resulta que si usted lee la historia completa, se da cuenta que Abraham, al pasar el tiempo, primero llegó a una tierra que era de los filisteos, no era de él. Una tierra que era ajena. Él era extranjero en esa tierra. Y empezó a prosperar y empezó a comprarle terrenos. Empezó a comprarle más terrenos a los filisteos, a esta gente. Y ellos empiezan a venderle terrenos, y se dan cuenta con el pasar del tiempo, ya Abraham es muy poderoso, ya tiene muchísimos animales, tiene cultivos gigantes y tiene 300 criados que inclusive ya habían nacido en ese lugar, nacidos en casa. Era tan poderoso que en un momento dado secuestraron a su sobrino Lot y él se involucra en una guerra que era entre 5 reyes y 3 reyes. Era una guerra ajena a él, pero es cuando tocan su sobrino, que es casi un hijo, porque Abraham no podía tener hijos, y es casi un hijo ese sobrino. Dice que se involucra la guerra y dice a los criados, a los 300 criados nacidos en casa: nos vamos para la guerra. Ellos no salen con armas, ellos no salen con espada, ellos salen con lo que ellos estaban acostumbrados a trabajar. Si eran agricultores, pues llevarían el asadón, llevarían la pala, llevarían el pico. Si eran la parte que se dedicaba a la ganadería, pues los utensilios de ganadería, tal vez el hierro que utilizaban para marcar los animales. Y se fueron con eso que tenían a la mano a la guerra. Había que enfrentar 5 naciones, un grupo de 5 naciones que se habían unido para poder invadir a una ciudad donde vivía su sobrino Lot. Entonces dice que Abraham fue a la guerra y le ganó. ¿Qué tenía Abraham para que sin ser militar y sin tener soldados pudiera ganarle a una coalición de reyes que tenían soldados, que tenían generales, que tenían caballería, que tenían de todo tipo de estrategia militar? ¿Qué tenía Abraham? Eso era lo que se había dado cuenta este rey y este general del ejército, que tenía Abraham, que Abraham era respaldado por su Dios, que Abraham lo que hacía le salía bien, que Abraham tenía una buena familia, que Abraham tenía buenas posesiones, que Abraham gozaba de buena salud. Algo tenía Abraham, y por eso este hombre, cuando se acerca a él después de muchos años de conocerlo, después de muchos años que ha vivido en su territorio y que le han vendido terreno a él, le dice: ponme ahí la palabra. Dios está contigo en todo lo que haces. Decía el más grande predicador que hubo en el siglo XVIII, conocido como Spurgeon: predica el evangelio y solo cuando sea necesario utiliza las palabras. Es que nos hemos vuelto una iglesia, y cuando digo iglesia no se refiere a esta, a todo. Nos hemos vuelto una iglesia en donde somos muy buenos hablando de la gloria de Dios, hablando en la calle
Dios te bendiga, Dios es bueno, esto y aquello, pero nosotros no lo vivimos, nosotros no lo mostramos. El Dios Todopoderoso que camina con nosotros debería verse en nosotros, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Amén. Aló. Entonces Abraham era la viva imagen de lo que debería ser un hombre de Dios. Un hombre que tiene respaldo de Dios, es un hombre que ora, un hombre que es de altar, un hombre que sacrifica, un hombre que lleva a su gente a buscar de Dios, un hombre que tenía una empresa y era buen patrón porque lo amaban, un hombre que tenía su casa bien, que manejaba bien su situación de familia, aunque a veces se le iba a salir de control, él arreglaba el problema. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Era tan impactante que hasta el rey se había dado cuenta. Dile que está a tu lado, testimonio. El testimonio no es hablar. El testimonio es que la gente sin que tú hables se dé cuenta. ¿Aló? Que se dé cuenta que, oye, tú no eres el que estabas enfermo. Oye, tú no eres el que estaba llevado. Oye, tú no eras el que casi te deja la mujer. Tú no eras el que los hijos no te querían. Oye, tú no eras el desempleado. Oye, ¿sabe? Que la gente se dé cuenta que hay un Dios que te respalda, que hay un Dios que te va a levantar. Amén. Pero para eso necesitas vida. Y la vida es un pozo. Yo quiero que empieces a entender lo espiritual del tema. Al lado de todo pozo que él abría, había un altar. Es que la vida de una persona sin altar no puede funcionar. Por eso es que la gente empieza a venir a una iglesia y con el tiempo se va. Deja de asistir. Porque en su casa no había un altar. En su casa vino y buscó vida, pero cuando tenía vida se le olvidó que había altar. Se le olvidó que había una relación, que había que orar, y para orar había que leer una porción de la palabra, había que entenderla. ¿Por qué? Porque necesito a Dios en medio de mi vida. Alguien aquí necesita vida. El pozo simboliza vida. Es que yo quiero vida. Yo no sé cuántos han dicho, cuando llego a mi casa no hay vida. Llega uno y los problemas, cuando llego al trabajo no hay vida. Cuando me pagan no hay vida, no alcanza. El doctor me dice que me queda un poco tiempo de vida. ¿Saben? Lo que quieren las personas son vida, pero se nos olvida quién es el que nos puede dar vida, calidad de vida. Escúchame, el que puede con tu relación no eres tú, es el Dios de la vida. El que puede con tu enfermedad no eres tú ni el médico, es el Dios de la vida. El que puede con tu situación económica no es el gobierno, es el Dios de la vida. Y si no levantamos altar en nuestra casa, y si no estamos a toda hora orando y conectados con Él, pues no va a pasar lo que le pasaba a Abraham. Entonces, Abraham era temido. Imagínate, un rey temiendo a alguien que un día llegó sin nada, le pidió arrendado un lugar para vivir. Después se volvió el propietario, después compró terreno, después se volvió rico y ahora le tengo miedo. El rey le tenía miedo a Abimelech. Y le dice el rey, júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, y tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. El rey estaba asegurando que él no se iba a quedar con la nación. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero, nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Abraham le dijo, lo juro. Y luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Diga conmigo, una persona que camina con Dios reclama lo suyo. No le dijo, hey, una grosería. Le dijo muy decentemente, ya hicimos pacto, pero hay un pozo que es mío y que tus siervos me lo quitaron. Pero Abimelech dijo, no sé quién pudo haberlo hecho. Parece una persona que yo conozco que recientemente por ahí sale en X, pero
no digo quién es, que dice, no, yo no sabía. Me acabo de enterar, pues tú no me lo habías dicho. Imagínate, el rey no sabía que ese pozo era de Abraham. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto. Diga conmigo, pacto. Para hacer un pacto tiene que haber una ofrenda. ¿Aló? El pacto es de doble vía. ¿Usted quiere que Dios te cumpla? Usted tiene que poner las ovejas. Y él dice, llegó con ovejas y dijo, bueno, vamos a hacer un pacto. Pero Abraham apartó 7 ovejitas del rebaño. Por lo que Abimelech preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 ovejitas? Acepta estas 7 ovejitas, contestó Abraham. Ellas servirán de prueba de que yo cavé ese pozo. Le está diciendo, ese pozo es mío. Cuando uno tiene una relación con Dios, tú puedes haber perdido algo. Algo parece que se quedó en el olvido. Algo parece que quedó enterrado. Algo parece que no, ya han pasado años y realmente ya nunca lo voy a tener. Quiero decirte algo de parte de Dios. Cuando alguien camina con Dios como Abraham en una relación personal a diario, no venir un domingo y el otro no, sino a diario, diga conmigo, a diario con el Señor, leyendo la palabra, orando con Él, teniendo un altar en la casa, ¿sabes? No importa lo que hayas perdido, que en la vida habrá chance para recuperarlo. ¿Por qué? Porque en ti hay una unción especial que te la da Dios. ¿Te acuerdas del mensaje del tesoro? Abraham no lo miraban a él, sino miraban al Dios que tenía dentro. Dile que está a tu lado, hasta que no te rompas, hasta que tu yo no se rompa, no podrán ver el tesoro que tú llevas dentro. Amén. Eso que, ese yo interior, ese que me hace ser como soy, y muchas veces ese ser como soy no es lo que Dios le agrada. Hasta que eso no muera, el Dios que está dentro de mí, en mi corazón, el día que lo acepté, que nací de nuevo, que fui salvo, que mis pecados me fueron perdonados, no puede florecer, no puede salir, no puede mostrarse. ¿Aló? Pero Abraham lo exhibía perfectamente. El rey Abimelech decía, se nota que caminas con Dios. Y se nota que tu Dios es poderoso. Amén. Entonces Abraham recuperó el pozo. Diga conmigo, recuperó lo perdido. Hace años lo había perdido. Esta es una palabra profética para este año. Cosas que has perdido en años anteriores, que pensaste que ya era imposible, te va a poner Dios la oportunidad. ¿De qué? De que vuelva a tu poder, que vuelva a ti. Mira, cosas que creías que ya era imposible, Dios te dice, son tuyas. Pero cuando me vean a mí, si me ven a mí, entonces te las devuelvo. Amén. Y le devolvieron el pozo. Abraham no dijo, ay, es que yo soy el mejor perforador de pozos. No, Abraham muy bien podía perforar cualquier pozo y encontrar agua. Pero habían cosas que habían sido de él y tenían que volver a su poder. Hay personas que han perdido la felicidad en su casa. Han perdido la paz en su casa. Hay personas que han perdido su estabilidad económica. Hay personas que perdieron su salud. Cualquier cosa que hayas perdido, Dios te está diciendo, si me ven a mí, yo te la devuelvo. Amén. Vamos a la definición de pozos para poder darle una forma al mensaje. Eran lugares de gran importancia en esa región, donde el agua significaba nada menos que la vida misma. Si no había pozo, no podía haber vida. Había pozo, había vida. Se podía cultivar, se podía tener ganado y por lo tanto alimentar a la familia. Entonces,
Abraham había abierto unos pozos, pero Abraham murió lleno de años de vejez. Dice que murió después de ciento y tantos años. Y su hijo, nacido en la vejez, Isaac, porque recuerda que Abraham tenía 99 años cuando nació Isaac. Entonces, cuando muere su padre, Isaac tal vez estaba en la adolescencia todavía y no podía dedicarse al trabajo, ¿sí? Pero cuando llegó la edad adulta que se iba a dedicar a las cosas, al trabajo, se encuentra que los pozos de su padre habían sido tapados. Se encuentra que todo lo que dejó su padre estaba prácticamente acabado, porque si habían cerrado el pozo, los animales no tenían para beber. Los cultivos no iban a funcionar sin agua. Entonces él empieza a enfrentarse a la vida de cero. Muchos aquí siempre esperan dejarle una herencia a los hijos. Gloria a Dios si lo haces, pero todas las personas tienen que vivir su proceso. Amén. Todos tenemos que vivir nuestro proceso. Isaac iba a vivir el mismo proceso de su papá. Aunque su papá había tenido pozos, ya no los había. Le tocó empezar de nuevo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 26, a partir del versículo 12, que Isaac empezó a buscar dónde cavar, y dice, voy a buscar la ubicación exacta de los pozos de mi papá, y encontró un pozo, y dice, este es, y yo no sé si había un mapa, si había, de pronto él se acordaba, y dice que empezó a cavar, y encontró agua, dijo, wow, esta es la ubicación correcta, y cuando encontró agua, al poco tiempo aparecieron los filisteos, y dijeron, eso es mío, pero si yo acabo de estar... Eso es de nosotros. Y empezó una enemistad. Por eso a ese pozo, Isaac, el hijo de Abraham, le llamó Esek. Diga conmigo, Esek. Había encontrado vida, pero los enemigos, la enemistad, le había quitado la vida, la paz. Yo no sé si de pronto tú estás viviendo situaciones de enemistad, situaciones adversas. Tienes enemigos en la cuadra, tienes enemigos en el trabajo, tienes enemigos a todo momento que te quitan la paz. ¿Sabes qué hizo Isaac? Dijo, bueno, esto pudo ser de mi padre, pero hay que dejarlo atrás, sigamos con otro, porque la vida sigue. Y se fue y empezó a cavar y cavó otro pozo que su padre Abraham había cavado. Su nombre era Signa. ¿Y por qué? Porque él le puso Signa, porque apenas lo abrió, empezó las peleas. Diga conmigo, hostilidad. Ahora sí llegaron con armas. Ahora sí llegaron a pelear. ¿Sabes? Yo no sé si tu familia se ha vuelto una enemistad o una hostilidad. Es que qué hostil llegar a mi casa. Es que desde que llego empieza el problema, empieza la pelea. Oye, qué increíble llegar al trabajo. No fíjate, se siente uno en un mal ambiente. Enemistad, hostilidad. Yo no sé en qué momento estás viviendo esa enemistad o esa hostilidad, pero te digo algo, la vida hay que buscarla y hay que seguir adelante. No puedes quedarte ahí en la enemistad ni en la hostilidad, sino tienes que seguir buscando dónde encuentras la verdadera vida. Amén. Y él siguió buscando y dice que encontró la otra ubicación del pozo de su papá. Lo abrió y le puso por nombre, después de varios días de estar ahí, Rehobot, que en español significa espacios libres para prosperar. Mira que cuando tú tienes la intención de abrir el pozo, diga conmigo, de abrir el pozo, puedes encontrar tu paz, puedes encontrar tu felicidad, pero de pronto esa paz y esa felicidad fue momentánea. Pero te digo algo, no te puedes quedar llorando por el pozo que te cerraron. Tienes que seguir adelante. Hay gente aquí que de pronto no funcionó la relación, no funcionó. Hola. Bueno, ponte allá. No funcionó de pronto, ¿cómo te digo? Lo económico, la empresa. No funcionó el trabajo. No funcionó porque el tratamiento no funcionó. ¿Sabes una cosa? Hay que seguir luchando. Hay que buscar vida en otra parte hasta que la encuentre. Hay que cavar otro pozo. Diga conmigo, hay que cavar otro pozo. Hasta que encontró el pozo llamado Rehobot.
Y después de haber encontrado ese pozo, dice que levantó un altar como lo hizo su padre. Y nadie lo molestó en ese pozo, porque él entendió que en los dos pozos anteriores le faltó altar. Dile al que está a tu lado, altar. Es tiempo de buscar dónde sacar espacio dentro de tu espacio para orar y no te molesten, para leer la palabra y que no te molesten. Amén. Números capítulo 21. Ya tenemos claro todo lo que tiene que ver con la bendición de los pozos. Ahora quiero contarte, antes de ir a Números 21, quiero contarte que Isaac tuvo dos hijos, uno de ellos se llamó Jacob. Diga conmigo, Jacob. Jacob hizo un pozo y ese pozo lo llamaron por su nombre. Le pusieron el pozo de Jacob. Pasaron más de 2000 años y llegó Jesús. Y en ese pozo de Jacob se levantó la ciudad de Samaria. Pero los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Empezó una riña a causa de las creencias. Porque los samaritanos se habían apartado de la esencia del evangelio. Los samaritanos habían tomado la creencia de Dios y la habían combinado con la creencia de todos los demás. Habían creído en brujería, habían creído en imágenes, aunque seguían creyendo en Dios. Entonces los samaritanos fueron apartados por los judíos. Entonces Jesús había nacido como un judío y él llega al pozo de Jacob a las 12 del día, a una hora que no llegaba nadie, porque era mejor ir temprano o ir tarde para poder evitar el solazo. Y dice que él llegó y cuando llega manda a sus discípulos al pueblo para que buscaran comida, y mientras se encuentra con una señora que en la Biblia es catalogada como la mujer samaritana. Dice que la mujer samaritana llega a esa hora. ¿Por qué? Porque ella no quería encontrarse con las demás mujeres. Ella no tenía buena relación, era apartada, era rechazada. Tal vez su vida que había llevado llena de pecado hacía que las mujeres hablaran de ella, la rechazaran. Por eso no iba a la hora habitual de las mujeres, que era finalizando el día. Cuando ya caía el sol, llegaban las mujeres y buscaban agua para llevar a su casa y allí mantener agua para la noche y para el día siguiente. Esta mujer a las 12 del día, para que nadie se encontraba, pero Jesús estaba ahí, porque dice la Biblia en Juan capítulo 4, que él era necesario pasar por Samaria. Era necesario porque él sabía que allí se iba a encontrar con esa mujer, en ese pozo. Y llega y la mujer está sacando agua con un balde. Y Jesús le dice, ¿me puedes dar agua? Esta mujer inmediatamente le dice, Señor, usted es judío, yo soy samaritana, no nos hablamos, está prohibido hablarnos. Desde hace mucho tiempo los judíos están separados de los... Pero ¿cómo supo que era judío? Por las facciones físicas, porque usted los saca, ¿sí? Así como usted saca el cachaco, ¿sí? El cachaco saca el costeño. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ellos, aunque eran del mismo país, lo sacó, le dijo, usted es judío y usted no puede hablar conmigo. Además de eso, nuestras creencias son diferentes. Y él le dice, si usted supiera quién soy yo, me pediría agua a mí. Y ella le dice, Señor, usted no tiene balde. ¿Cómo va a sacar balde en ese hueco tan profundo? Y él le dice, si usted supiera quién soy yo, me pediría agua y yo le daría agua de vida. Porque el agua que yo doy es vida. Y el que toma de mi agua no vuelve a tener sed jamás y tendrá eternidad. Y ella dice, yo quiero eso. Y Jesús vuelve y le dice, llámame a tu marido. Y esta mujer queda así como en punto suspensivo. Mi marido, sí, a tu marido. Señor, no tengo marido. Claro, no tienes marido. Y los 6 que has tenido, con el que vives, no es tu marido. Y los 6 que has tenido tampoco han sido tu marido. O sea que la señora tenía 7 amantes. ¿Buscando qué? Vida. Pero no lo encontraba. Vida con el uno, con el otro, y no encontraba ninguno. Y Jesús le dice,
Esta mujer le dice a Jesús, usted es profeta, ¿verdad? Si usted supiera quién soy yo. Pero Señor, le dijo la mujer, es que el Mesías viene y el Mesías es el que nos va a salvar. Tú estás hablando con Jesús. Del que tú hablas soy yo. Soy judío, le dijo Jesús a ella. Soy judío y yo soy Jesús. Yo soy el que te da vida. Dice que esta mujer sale corriendo al pueblo a hablar con aquellos que la evitaban. Y le dijo a aquellos que la evitaban, a aquellos que la señalaban, a aquellos que la rechazaban, les dijo, he encontrado al Mesías. Me encontró en el pozo. Supo toda mi vida. Supo que he tenido maridos ajenos. Y la gente fue a buscar a Jesús al pozo de Jacob. Entonces, ¿qué se encuentra en un pozo? Vida. Diga conmigo, necesito vida. Y Jesús es el pozo de vida eterna. Alguien necesita cavar. Alguien necesita cavar. Pero cavar en el pozo correcto. En el pozo del Señor Jesús. Amén. Por eso titulé el mensaje Golpea. Cada vez que usted va a orar está golpeando en el pozo. Cada vez que usted lee la escritura golpea. Cada vez que usted viene a la iglesia golpea. Cada vez que usted le sirve al Señor golpea. La iglesia es algo más que venir a la iglesia. Un grupo fue el viernes, otro el sábado a la clínica a orar por los enfermos. Gente que ni se conocía. Y la gente está tan deseosa de Dios. Al menos te hablo por el viernes con el grupo que yo fui. Ninguno dijo que no. Todos nos recibían con una sonrisa. Sí, van a orar, van a orar. Generalmente, por obvias razones, el enfermo está en la cama. Nos recibe siempre el que está con el enfermo. Y siempre, ay, mire, vienen a orar, vienen a orar. En un grupo paralelo, se fueron con la pastora, entregaron tinto y le entregaban pan a todos los indigentes que estaban en el centro. En la mañana, cuando hay que despertarlos a todos. Y lo recibían. Y se le hablaba del Dios. Se le decía, esto lo mandó Dios. Es que el evangelio es algo más. Cuando tú estás golpeando el pozo, entonces tú encuentras vida y quieres darle vida a otros. Cuando tú no has encontrado el pozo, tú sigues buscando tu vida. Por eso no te da tiempo de servir, no te da ánimo de servir, porque tú dices, mi vida no está resuelta, escúchame, la mía tampoco está resuelta, pero ¿qué? Tengo a Jesús y con Jesús es suficiente. Amén. Por eso te digo, golpea, golpea, porque cuando oras golpea, cuando lees la Biblia golpeas, cuando ayunas golpea, golpea hasta que encuentres el pozo correcto. Números 21, capítulo 16. Ahora vamos más atrás en el tiempo, al tiempo de Moisés. Más adelante. Abraham, Isaac, Jacob, José, se van a Egipto, ¿sí? Y aparece Moisés. De allí continuaron hasta Ver. Ya estaban en el desierto, ya habían salido de Egipto. Llegaron a una región llamada Ver y de ahí dijeron, vamos al pozo donde el Señor dijo a Moisés, reúne al pueblo y le daré agua. Diga conmigo, un lugar que se llamaba pozo. Un lugar que se llamaba ¿cómo? Pozo. Ellos están en el desierto, están sedientos y Moisés los reúne porque Dios les dice, llévalos a un lugar que se llama pozo, porque allí les voy a dar de beber. Y cuando van camino a ese lugar, van cantando. En esa ocasión Israel entonó el siguiente cántico. Que brote agua del pozo. Diga conmigo, estaban profetizando. Estaban regocijándote antes de que lo vieran. Porque el lugar se llamaba pozo, pero no había ningún pozo. ¿Aló? ¿Aló? El matrimonio es para vivir feliz, pero no hay felicidad. Hay que encontrarla. El trabajo se hace para uno tener dinero y estar feliz,
Pero cuando estás en el trabajo te das cuenta que no te hace feliz. Hay que buscar el pozo. Amén. Entonces empiezan a cantar, que brote agua del pozo. ¿Alguien pueda decir aquí que brote agua del pozo? Tú tienes poder en tus declaraciones. Ellos podían decir perfectamente, estamos tan sedientos, dando vueltas en círculo en el desierto, para cantar y decir que brote agua del pozo. ¿Y si no brotan? Dile al que está a tu lado, ¿y si no brotan? ¿Y si no me sano? ¿Y si no consigo? ¿Y si no me va bien? Pero cuando la gente está acostumbrada a golpear para acabar, ¿sabes? No importa que la situación no se dé, porque tiene una relación con Jesús que lo hace seguir creyendo, ¿aló? Que lo hace seguir golpeando. Si aquí en este pozo no encontré, allá Dios me dice que encontraré y voy a acabar, voy a golpear hasta que lo encuentre. Iban felices cantando que brote agua del pozo. Canten en su honor. Pozo que cavaron los príncipes y que los nobles del pueblo abrieron con sus cetros y bastones de mando. ¿Abrieron con qué? ¿Con qué? Maximiliano, Samantha. Dice que llamaron a los príncipes. Y los príncipes tenían una característica, andaban con un palo. Y al palo le decían cetro, vara. Esto es lo que le daba autoridad. No es que eran viejitos y necesitaban el bastón, no. Esto les daba autoridad, un palo de madera, chamizo. Y dice que el pozo lo abrieron golpeando con el palo. Te pregunto, ¿no necesitaban un pico mejor? ¿Una pala? ¿Una carretilla? Hay cosas que se abren desde la manera humana, pero hay otras que se abren desde el punto de vista espiritual. Y ellos allá en el desierto fueron al lugar que se llamaba pozo y Dios les dijo, golpeen. Y cantaban y decían, que brote agua del pozo, que brote agua del pozo. Canten en su honor, pozo que cavaron los príncipes y que los hombres del pueblo abrieron con sus cetros y bastones de mando. Y seguían cantando y ellos declaraban que va a salir agua del pozo. Agua del pozo. Canten en su honor, pozo que cavaron los príncipes y que los hombres del pueblo abrieron con sus cetros y bastones de mando. Y hay gente que va a ir a su pozo, a su lugar, a su altar, a empezar a golpear con la oración, a empezar a declarar que esta casa le servirá al Señor, a empezar a declarar que su marido dejará el trago, a empezar a declarar que su marido buscará al Señor, que los hijos serán santos de Dios. Amén. Vas a golpear hasta que tu familia esté en Cristo. Vas a golpear en la oración hasta que salga agua del pozo. Amén. Hasta que tengas el trabajo correcto, hasta que tengas tu empresa funcionando, hasta que tu matrimonio ande bien, hasta que la relación con tus padres ande bien, alguien va a seguir golpeando. Amén. Pero pudieron decir, esto no es lógico. Mejor tráigame un pico y una pala. Pero seguían golpeando. Seguían golpeando. Seguían golpeando en lo espiritual. Seguían creyendo en la palabra. Seguían congregándose. Seguían diezmando. Seguían ofrendando. Seguían ahí creyendo que Dios les dijo que ese matrimonio iba a fructificar. Y ellos seguían ahí. Seguían creyendo que sus hijos iban a salir adelante. Seguían creyendo que su mujer se iba a convertir al Señor. Seguían creyendo que todo iba a ser diferente. Hasta que se abrió. Y dice que se abrió un pozo. Ya les dije 4 metros. Con 3 palos de escoba.
Bueno, no eran 3, eran 12, porque eran uno por cada tribu. Y estaba el pozo. Ahora hay que traer balde para sacar el agua. Ahora, ninja, ¿alguien está entendiendo el mensaje? Dios te dice, yo te di autoridad. El pecado te hizo perder la autoridad. Pero cuando viniste a mí, cuando me entregaste el corazón, cuando me hiciste tu Dios, cuando yo te hice mi hijo, te devolví la autoridad. Y ahora te digo, golpea hasta que se abra el pozo. Amén. Te pregunto una cosa. Hay gente que hace esto. Domingo, dentro de 15 días. Pero es domingo. Vine a la iglesia. Domingo en la noche oro antes de dormir. Ya el lunes me levanto. Oro. Leo la Biblia. Aló. Me voy a trabajar. Me voy a mis labores. Me voy al estudio. Me acuerdo de Dios. Golpeo. Hablo con Él. Ella en un momentico. Aló. En la noche vuelvo y golpeo. En la mañana vuelvo y golpeo. Llega el jueves, vuelvo y golpeo. ¿Aló? ¿Cuántos quieren vida? La vida solo la encontrarás en el Señor. Y Dios te dice, ya que me encontraste, aquí tienes la autoridad. Para ellos la autoridad era entregada en una vara. El que tenía vara tenía la autoridad. A ti, tu autoridad te la entregó el Señor cuando entró en tu corazón. Adentro tienes un tesoro. Ese tesoro es el que estás mirando. Pero mientras tú sigas ahí con tu carácter, con tu actitud, no lo miran a él, te miran a ti. ¿Aló? No es que no tengo plata. ¿Qué importa la plata? Si tú tienes autoridad. ¿Aló? ¿Aló? Es que no tengo casa propia. Hay decisiones. Cuando uno tiene autoridad, tiene que tomar decisiones. Un día le dijo Dios a Abraham, Abraham, ¿me dejas a tu papá? Ay, porque yo siempre he vivido con el viejo. Y no le hizo caso. Y mientras no le hizo caso, las bendiciones no llegaban. Porque una cosa es el viejo y otra cosa es Abraham. Abraham deja al viejo. Él tiene su casa. Y cuando Abraham decidió dejar al papá, ya Abraham estaba casado, ya era viejo. Empezaron las bendiciones. Cuando la familia no camina toda en el Señor, tú no puedes estar ahí. Gloria a Dios cuando camina toda. ¿Aló? ¿Aló? Gloria a Dios por esa familia. Porque hay mucha gente que se me acerca y pastor, la vida en mi casa es terrible, con fulano, y son cristianos. No. Te toca a ti con las cargas de otros. Pastor, lo que pasa es que yo no tengo para vivir solo. Golpea. ¿Aló? Golpea, que Dios te prospera. Mira, el problema de tu familia no se va a arreglar si ellos no buscan a Dios. Pastor, pero es que no, la pastora nos explicó que la fe de ellos sanó al paralítico. Espérate, la fe de ellos hizo que el paralítico fuera a buscar a Jesús. ¿Aló? ¿Aló? No es que es difícil convencerlo. Imagínate convencer a un paralítico donde le vamos a decir, te vamos a subir al techo, pero cuidado, te caes. ¿Cómo hubiera quedado el paralítico si se cae? Si se desnivela la camilla. ¿Aló? Paralítico y bobo, si se pega en la cabeza. Paralítico y sin brazo, porque se parte el brazo desde por allá arriba. Pero lo convencieron. ¿Alguien me está entendiendo? La fe
tuya va a cambiar a tu familia cuando tú tengas la fe para llevarlo y traerlo, aunque sea levantado, aunque tenga que decirle, nos subimos al techo y debajo del techo, ahí va a recibir. Amén. Hoy el Señor nos dice, golpea hasta que salga agua del pozo. Pero golpea en lo espiritual. Somos perfectos para golpear en lo físico. ¿Se acuerda cuando Moisés vino y Dios le dijo, en ese mismo sitio golpea? Y Moisés ya tenía rabia y tiró la vara y golpeó. Y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Porque golpeaste la piedra y la piedra Jesús. Una cosa es golpear en lo espiritual y otro en lo físico. ¿Cuánto no te esmeras tú por sacar a tu casa adelante y no puedes a veces? ¿Cuánto no te esmeras tú porque tu salud cambie y muchas veces no pasa nada? Es porque estás golpeando en el lugar incorrecto. Se te olvida que el que da vida es Jesús. Y este año, para que los sueños se cumplan, tenemos que entender perfectamente que primero las cosas espirituales y después lo demás. Lo demás va a correr, a fluir, si primero lo busco a Él. Amén. A Él. Bounce.